Silvio, ¿desde cuándo empieza ese interés tuyo, digamos, por los medios audiovisuales, por el cine, por la televisión? Mira, parece que nací con este bicho, ¿ya? De verdad, porque mis padres, yo no recuerdo, pero mis padres, mi madre me contaba, debo haber tenido 3 años o algo así, en que si no me llevaban al cine yo les hacía una pataleta monumental, ¿no? Y claro, de repente querían ir a ver una película que era para mayores. Entonces mi madre, como igual yo le iba a hacer la pataleta, me llevaba y me ingresaba a la sala de cine, en invierno esto parece, me ingresaba debajo de su abrigo. Y luego me sentaba en su falda, diciéndome que mirara y calladito. Calladito, sí. Y dice que yo con los ojos así abiertos me pasaba sin entender nada, por supuesto, imagínate, 3 años, 4 años, algo así, mirando la pantalla con los ojos así grandes, ¿no? Fascinado, digamos. Entonces es una cosa que yo creo que viene de nacimiento, igual que los pintores también, desde nacimiento empiezan a, ¿verdad? Es algo que viene. Entonces, por supuesto, después la vida te va dando posibilidades de hacer eso que tanto te gusta. Ahora, en el caso mío fue una cosa muy mágica. El momento que yo decido dedicarme al audiovisual fue muy mágico. Porque, claro, mientras fui creciendo, mi hobby era hacer pequeñas películas de cortometrajes con mis compañeros de colegio, con la familia. La historia la sacaba de las revistas historietas, ¿ya? Entonces todos me miraban medio raro porque en vez de estar jugando o después incluso pololeando ya con los fines de semana, yo hacía películas. Entonces, pero parece que mi entusiasmo era tan grande, que tenía un grupo como de 5 o 6 amigos, digamos, que hacían lo mismo que yo, o sea, me ayudaban, digamos, en vez de ir a jugar, me ayudaban. Entonces me armé mi equipo. Entonces, ¿Y en qué colegio estuviste ahí? ¿Cómo? ¿En qué colegio estabas ahí? Ya cuando adolescente en el Kent School. Ya, sí. Ya. Y ellos me colaboraban, hacían actores, de todo. Entonces yo hacía estas películas por hobby, porque obviamente en esos años nadie pensaba en Chile que uno podía, no sé, hacer cine, hacer, ¿no?, televisión incipiente. Se hacía una que otra película de vez en cuando. Entonces no era algo que tú pensaras. Yo no pensaba que me iba a poder dedicar profesionalmente a eso, hasta que vino la magia. Y la magia sucede cuando uno de estos amigos con los cuales hacía películas un día se me acerca y me dice: pidémosle a nuestros padres que nos ayuden para ir a estudiar a Estados Unidos. Era la época de Estados Unidos, del rock and roll y todo eso maravilloso. Entonces para uno eso era, ¡ay, fantástico! Ya, pues le digo yo, hagámoslo, pero ¿qué vamos a estudiar? Entonces me dice, bueno, la carrera del futuro, administración de empresas. Entonces, yo le dije, pero yo soy malo para las matemáticas, yo era pésimo, pero ¿cómo voy a estudiar? No importa, bueno, vamos. Entonces me dice, vamos al Instituto Chileno Norteamericano para ver los catálogos. No había internet, por supuesto, no había nada. Sí, entonces, claro. el único lugar donde podíamos ver catálogos de las universidades gringas era en el Instituto Chileno Norteamericano. Y ahí se produce el momento mágico. Fíjate que el primer libro que yo agarro, del estante que está repleto de libros, lo agarro, ni siquiera sabía qué universidad era, lo agarro, lo abro y se me abren las fotos y todo eso de la Escuela de Cine y Televisión. Entonces ahí yo le dije a mi compañero, le dije, voy a ir a Estados Unidos, pero voy a estudiar esto. Entonces, te digo, hasta el día de hoy que cuento esto, se me paran los pelos, digamos, porque es un momento para mí muy mágico. Fíjate que en esa fracción de segundo yo sabía que esa iba a ser mi vida de ahí para adelante. Es muy curioso lo que le pasa en la cabeza. Sí, claro. Sí. ¿Y qué dijeron tus padres? No, yo tuve unos padres muy especiales para la época. Ellos eran con la mentalidad, sobre todo mi padre, tenía la mentalidad, y lo decía además, de que un hijo tiene que estudiar y hacer lo que le gusta, lo que lo apasiona, sea lo que sea. Era muy diferente a los 99% de los papás en la época. Todos querían que fueran abogados, médicos, etcétera, arquitectos, ¿no? La carrera consolidada tradicionalmente. Entonces mis padres no. Entonces cuando yo les dije eso,
no le llamó la atención porque me habían visto desde chico claro. loco con el cine. Entonces me apoyaron y me dieron todo el respaldo, digamos, para que yo estudiara en Estados Unidos. ¿Y te fue fácil o fue difícil Al principio por el idioma. Ya, de acuerdo. Yo después, antes de partir, tomé un curso rápido en el mismo chileno norteamericano para mejorar el inglés que salía del colegio, que siempre es básico. Sí. Entonces tomé un curso rápido, no me acuerdo, 3 meses, 4 meses, algo así, hacía todo dar. Entonces llego allá, ya pudiendo escribir y leer bastante bien, okay. Pero cuando los profesores explicaban con el acento gringo, era otra historia, entonces no les entendía. Entonces mi drama era ese. Entonces de repente llegaban preguntas de algo que había dicho el profesor y no que estaba en el libro, y ahí yo sonaba, no sabía qué responder. Pero yo diría que fueron los primeros 6 meses. Ya al 6º mes ya podía entender perfectamente. Y lo bonito además que los profesores, fíjate, no sé, me agarraron buena desde el comienzo, porque me acuerdo que mis quiz, mis exámenes, mis tests, ¿sí? Me volvían, pues yo escribía, nos hacían redactar, yo escribía, claro, y me los devolvían rojo por todas partes, pero en cambio tenía una A o una B, pero rojo. Se daban el trabajo de corregirme la ortografía. La ortografía, sí. Qué bueno. Sí, sí. Eso a mí me impactaba mucho, digamos, que se dieron el tiempo, fíjate, de corregir todo. Pero cuando yo lo recibí decía, Dios mío, qué horror. Así que reafirmado total en tu vocación ahí, en esos momentos. Claro. No, fue una experiencia lindísima estudiar además en la universidad, una universidad que ahora es muy grande, ¿eh? Cuando yo estuve allá, era una universidad antigua, el Columbia College, en Chicago, que es muy antiguo, no específicamente audiovisual, sino que de todas las comunicaciones masivas. O sea, también enseñaban teatro, periodismo, todo lo que fuera comunicación masiva, cine, televisión, por supuesto. Y es una escuela pequeña, pero muy respetada. Y yo cuando me gradué, después que me gradué, no sé qué pasó, que consiguieron plata, no tengo idea. Hoy día es un edificio, 2 edificios gigantes en Chicago, otro creo que en Los Ángeles, otro en México, otro en Paraguay. O sea, es una universidad que ha crecido enormemente. ¿Y qué hiciste después de eso, Silvio? Bueno, vuelvo a Chile, graduado. Estamos aquí hablando de qué año, para ubicarnos ahí. 76, 77. No, perdón, 67. No, 66 por ahí. Pues yo partí para allá el 64 y volví el 67. Eso es. Preparándose para la Revolución del 68. Claro. Y vuelvo y me presento en ProTav. ProTav era la única empresa que existía que grababa programas para la televisión en blanco y negro, ¿no? En cintas así de gorda, que no se podían compaginar, y cuando estaban obligados a compaginar tenían que cortar las cintas. Entonces yo entregué una peliculita que hice para graduarme, de unos 12 minutos, ¿verdad? Y la entrego ahí para que vean lo que yo había hecho. Al día siguiente me llama y me dice, el director artístico de ProTav quiere verlo personalmente, hablar con usted. Ese director artístico era nada menos que Elvio Soto. Entonces yo llego y Elvio dice, yo lo quiero a usted como asistente mío. O sea, entré por la puerta abierta, así, increíble, perfecto. Una impresionante. No que me pusiera como el que servía el café primero. Entonces, yo vi su película y yo quiero que usted sea mi asistente. Mira. ¿Y qué película hiciste a todo esto? Bueno, una de las primeras cosas que hice fue una película que nunca se estrenó, fíjate, que dirigida por Elvio, por supuesto, y producida por ProTav, que se llamaba Playback, y era sobre Gervasio, el cantante. Y nunca se estrenó, no tengo idea por qué, entre telones no se estrenó, pero nunca se estrenó. Era en blanco y negro, pero 35 milímetros. Y ahí me tocó ayudar y asistir en montaje, en varias cosas. Y ahí después seguí con otras películas haciendo la dirección de fotografía, que era lo que realmente me interesaba, no me interesaba dirigir a mí. Ya. Fotografía. Yo decía, no, eso de los directores
es muy estresante. Yo me sentía que no tenía capacidad para dirigir. ¿Ya? Yo miraba a los directores como Elvio, después trabajo con Aldo Francia, con Raúl Ruiz, los miraba así como genios, ¿no? Como algo inalcanzable, que yo jamás iba a llegar a eso, ¿no? Y bueno, y después viene el tema de que Elvio, hicimos una sociedad incluso después, a los pocos años, que se llamó Telecinema. Éramos 3 los socios, yo, Elvio y otra persona más, Arturo Feliu. Y hacíamos, bueno, en esos años hacer publicidad o hacer, era muy, casi no había, ¿no? Filmada. Toda la publicidad estaba volcada sobre los diarios y la radio, ¿no? Cine, algunos comerciales en los cines, pero nada más. Entonces ahí empezamos a trabajar en el fondo pensando en largometraje. ¿No? Se partió así, y Elvio, como tenía contactos en Europa, entonces empieza a conseguir poder coproducir, ¿no? Pero en el intertanto, como de repente no teníamos pega en la oficina, entonces a mí me caían proyectos de repente de ser director de fotografía, ¿no? De películas, etc. Entonces llegó el golpe. Antes de eso, Elvio se fue de Chile, antes del golpe, un año antes más o menos, ¿no? Se va de Chile, se va a Europa. Y entonces yo, de alguna forma, para mantener esa empresita que se llamaba Telecinema, se agregó Nelson Fuentes, que era asistente de fotografía en esos años, ahora ha sido mi director de fotografía de todas mis películas. No todas, casi todas. Bueno, entonces Nelson se agrega a esta sociedad. ¿Y qué pasó conmigo? Fue que me vi obligado a empezar a dirigir, porque no había dirigido. Se fue. Entonces dije, Dios mío, pero obligado a dirigir comerciales, esas cosas, pero igual para mí me asustaba. Pero ¿qué me pasó? Que me empecé a ver formas de cómo hacer actuar a gente que no eran actores. En eso me ayudó mucho los cursos de psicología que tuve en la universidad en Estados Unidos, ¿no? Dentro de todos los cursos había psicología. Entonces ahí me empezó a gustar, fíjate. Me empezó a gustar el darme cuenta que una persona que incluso que no era actor, de repente, bien dirigido, podía resultar una personalidad, ¿no? Entonces ahí me empezó a gustar la dirección. Y ahí después llegó el golpe. Bueno, ahí llega el golpe, ¿no es cierto? Y ahí ya sigo. Con el golpe pasó lo siguiente. El cine prácticamente muere, ¿no? Eliminan una ley que existía en aquellos años que ayudaba la producción de cine, le devolvían los impuestos al productor. Esa era la ley. Y bueno, y por otro lado una especie de censura no clara, no se sabía que iban a censurar ni nada. Entonces muchos cineastas se fueron al exilio, muchos, por no decir la mayoría de los que había. Entonces yo al final me quedo ahí con mi amigo en esta empresita. ¿Y qué pasó? Que el régimen de Pinochet decide, en el fondo, penetrar en la mente de la gente a través de la televisión. Sí, claro. Entonces el dólar lo mantienen bajísimo y sobre todo liberan de todo impuesto los televisores. Sí. Y a los canales les permiten la televisión en colores. Ningún gobierno antes había permitido la televisión en colores porque se consideraba que era un gasto superfluo para el país. Y lo primero que hacen, televisión en colores, todo el mundo, las poblaciones se empezaron a llenar de antenas, porque todo el mundo era muy barato traer televisores. Obviamente el sentido de esto era, bueno, estamos dentro de las casas de todos. Sí, claro. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la publicidad, que antes era radio y revista, se vuelca al tener todo el mundo empezó a ver televisión, se vuelca a la televisión. Entonces, para nosotros, que estábamos acostumbrados a hacer de vez en cuando algún comercial muy barato, que si no, no lo podías hacer, de repente nos decían, yo me acuerdo hasta el día de hoy,
no importa lo que cueste, pero tiene que ser un comercial que parezca internacional. Entonces para nosotros eso fue un cambio brutal. ¿Te das cuenta? Antes trabajábamos con cámaras a cuerda, así, en 16 milímetros, blanco y negro, y de repente que te digan, no, todo lo que usted necesite. Jamás usábamos maquillaje. Entonces ahí empezó la contratación de maquilladora, de vestuario. Entonces imagínate el vuelco tremendo. Sí. Entonces ahí, ¿qué pasó? Que empezamos a hacer publicidad, y como veníamos del cine, y prácticamente casi todos los cineastas se habían ido, entonces los que hacían publicidad no eran básicamente del cine. Entonces la diferencia entre lo que hacíamos nosotros y la competencia era gigante. Claro. Porque aplicábamos todo el conocimiento del cine. Yo hacía actuar, nadie era capaz de hacer actuar a nadie, yo sí. Entonces las agencias se peleaban por hacer los comerciales con nosotros. Y por supuesto los precios de los comerciales empezaron a subir, pero rápidamente, y no tenían ningún problema. Entonces, todo el mundo pagaba y querían que fuera muy bueno la publicidad, al revés de hoy día, que les da lo mismo, ¿no? Porque hay monopolios hoy día que les da lo mismo que la publicidad sea buena o no, con tal que aparezca el nombre del producto. Sí. Bueno, pero en esos años no, había competencia, había real competencia entre muchas empresas. Entonces querían que el spot pegara, que fuera algo que identificara a la gente con historias. Entonces a nosotros nos empezó a ir excelente con eso. Pero ¿qué pasaba? Que los tres que estábamos metidos en eso, como veníamos del cine anterior y estábamos apasionados con el cine de largometraje, entonces como ganábamos mucho dinero, empezamos inmediatamente a decir, tenemos que hacer una película o un mediometraje, aunque sea un mediometraje y aunque sea filmado en 16 milímetros y blanco y negro. Entonces ahí alguien me presenta a Gustavo, al saber que yo andaba buscando un guionista. Un guionista, ya. Y pasa lo que te conté, que me cuenta eso, me lee esa página, y bueno, y todas las entrevistas que tuvimos con ella, y ahí fuimos armando el guión, hasta que de ahí surge el guión de Julio comienza en julio, nada menos. Entonces este mediometraje se transformó en un guión así de gordo, porque la historia era demasiado fantástica, y la filmamos en 16 milímetros blanco y negro. Y además, como la historia era del pasado, se prestaba que fuera blanco y negro. Correcto. Y filmamos, y cuando ya la terminamos, la vimos ahí completa, y a la gente que le mostrábamos la película, todo el mundo se alucinaba con la película. Entonces decidimos, bueno, de hecho la ampliación a 30, ahí decidimos ampliarla. Si no, habría quedado en 16 milímetros, claro. ¿Te fijas? Porque el costo de ampliar era durísimo. Y hubo que hacer ese proceso en Estados Unidos, porque en Chile no se hacía, ¿no? Entonces partí para allá, un laboratorio especializado en ampliar, y allá se me ocurrió, les pregunté si la ampliación la hacemos en material color, no el origen es blanco y negro, 16, pero si al ampliar ese material es color, podríamos sepiar la película. Ah, de acuerdo. Y me dijeron, sí, perfectamente. Y sacaron ese sepiado maravilloso que tiene Julio comienza en julio. Es un poco la historia de cómo surge esta película.